Gloria a Dios, vamos a estar leyendo en el libro de Jeremías, en su capítulo 10, su versículo 1 al 16. Vamos a estar hablando bajo el tema Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero. La palabra de Dios la leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: Oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis del camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque la costumbre de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano del artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Lo vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no se pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de los postreros de la tierra. Hace los relámpagos como la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Gloria sea al Señor. Vemos que el único Dios es, ¿verdad?, Jehová de los ejércitos. Vemos cómo Dios nos, ¿verdad?, nos advierte de las falsas, ¿verdad?, de la falsa idolatría, ¿verdad?, para que nosotros tengamos cuidado, le puedo decir, ¿verdad?, y también para que nosotros no tengamos temor de cualquier otro Dios, ¿verdad?, sino que el temor es debido solamente a nuestro único Dios fiel y verdadero. Dice la palabra del Señor hablando, nuestro Señor Jesucristo, a la casa de Israel, ¿verdad? En estos tiempos el Señor nos habla a nosotros, de en cuenta, ¿verdad?, como siervos del Señor, ¿verdad?, de que tengamos cuidado, de que no aprendamos el camino de las naciones. Muchas naciones se desvían haciéndose ídolos, ¿verdad?, haciéndose otros dioses, le puedo decir, cortando madera o puliendo con oro y plata, como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, clavándolos con clavos, de en cuenta, poniéndolos en paredes, ¿verdad?, le puedo decir.
Pero Dios, ¿verdad? No está ahí, dice la palabra del Señor. Que esos ídolos, dice la palabra del Señor, que no pueden andar, necesita que alguien los mueva, necesita que alguien los lleve de aquí para allá y no tienen poder, dice la palabra del Señor. Y Dios nos advierte de que nosotros no aprendamos, ¿verdad?, de esas naciones, de esas personas que hacen estas cosas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el 2, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Hay señales, ¿verdad?, que tal vez puedan llegar a serle, pues sí, ¿verdad?, en los cielos o a ver, dice la palabra del Señor, pero que no tengamos temor, aunque todas las naciones tengan temor. Nosotros, dice la palabra del Señor, que no tengamos temor de ellas. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Mucha gente se acostumbra a celebrar a su ídolo, le puedo decir, ¿verdad?, a vestir a su ídolo. Incluso habla de una vestimenta que le ponen a su ídolo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, de esa costumbre, dice el Señor, que son vanidad, lo cual tal vez lo vienen siguiendo la gente por ciego, ¿verdad?, por falta de entendimiento, dice el Señor, perece el pueblo, ¿verdad?, por costumbres que tal vez sus antepasados, voy a decir, les enseñaron. Ellos nunca vinieron a la luz de Cristo, nunca vinieron a escudriñar la palabra del Señor, sino que fue una enseñanza que tal vez, ¿verdad?, sus abuelos, sus tatarabuelos, ¿verdad?, siguieron, le puedo decir, y ellos van siguiendo las mismas corrientes, le puedo decir, ¿verdad?, en los cuales les trae para perdición a su alma. Pero hoy Cristo apareció para iluminar tu vida, para que tú te alejes de esos falsantes, te puedo decir, ¿verdad?, que en los cuales tal vez estás acostumbrado o estás siguiendo esa costumbre de esas naciones. El Señor te ama, Dios ha venido a salvarte. No tenga temor de esos dioses, ¿verdad? Muchos tal vez adoran la muerte y tienen miedo a apartarse de eso, déjenme decirle, ¿verdad? Pero de Dios es el poder. No tenga temor a lo que se levante, aunque se levanten señales, dice el Señor, tú no las temas, porque solamente el poderío es de Jehová, dice el Señor, que Él es el único Dios. Déjenme decirle que Dios puede librarles del camino donde se encuentran, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que ellos no pueden hacer nada, que ellos no se pueden ni siquiera mover. Tú necesitas moverlo, tú necesitas cambiarlo, tú necesitas limpiarlo. Pero nuestro Señor Jesucristo, que está en los cielos, el único Dios fiel y verdadero, Él no tiene necesidad de que nosotros lo andemos cargando de allá para acá. Déjenme decirle, Él es el único quien tiene el poder. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que por la costumbre de los pueblos, dice, ¿verdad?, van siguiendo esa vanidad. Y ahí uno empieza a hacerse el pueblo vano. Ahí uno se empieza a hacer la humanidad vana, desen cuenta. Dice, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Ellos llevaron un proceso para poder hacer desen cuenta ese Dios. Ellos le dieron forma, ellos lo tallaron, dice la palabra del Señor. Ellos cortaron ese leño del bosque, cualquier árbol que se le atravesó desen cuenta, ¿verdad?, para poder hacer su Dios. Lo que quieren hacer ellos es riqueza, déjenme decirle, para vender, ¿verdad?, ídolos, ¿verdad?, para vender dioses, para vender imágenes desen cuenta. Pero Dios va a deshacer toda obra y mentira del diablo, dice el Señor. Viene su tiempo donde Dios va a desaparecer todo eso, donde Dios va a desenmascarar, desen cuenta. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que estos fueron cortados, este leño del bosque, dice la palabra del Señor. Ellos le echaron plata, ellos le echaron oro.
Ellos lo adornan con clavos y martillos, dice la palabra del Señor. Lo afirman para que no se mueva, desen cuenta. Vemos cómo el pueblo, cómo las naciones aún todavía caminan en esa ceguera, desen cuenta. Cómo el enemigo los ha atrapado, ¿verdad? Pero Dios hoy quiere, déjame decirte, iluminarte. Hoy Dios quiere librarte donde tú te encuentras, dice la palabra del Señor. Que esto dice, ¿verdad? Lo afirman para que no se muevan. ¿Quién hace eso? Los mismos humanos, las mismas personas, ¿verdad? Le puedo decir, aquellos que se están haciendo riqueza, ¿verdad? Por todo eso, ¿verdad? Le puedo decir por lo que venden, ¿verdad? Y haciéndote creer para que tú vayas siguiendo esas mentiras, ¿verdad? Para que tú te vayas alejando del único Dios verdadero. Dice la palabra del Señor, dice, derechos están como palmera y no hablan, una imagen no hablan, un ídolo no habla, déjame decirte más, sin embargo, Dios siempre nos habla. Dios siempre está ahí hablando a nuestra vida, déjenme decirle, ¿verdad? Pero Dios está diciendo el Señor que este ídolo lo afirman, dice la palabra del Señor, para que no se mueva, pero no hablan. Dice, son llevados porque no pueden andar. Tú mueves, ¿verdad? Cuando hay ¿verdad? Voy a decir una inundación, tratas de salvar ese ídolo, ¿verdad? Se encuentran. ¿Hasta dónde ha llegado la ceguera? Cuando está pasando algo, no quieres que nada le pase, que nada lo cuida, des en cuenta. Vemos la ceguera cuando ellos son los que te tienen que salvar a ti, pero no pueden porque no tienen el poder ni para salvarse ellos mismos, solamente Dios tiene el poder. Si tal vez tú te has librado de algo, déjame decirte, es por la misericordia del Señor, es porque Dios te ha librado, déjame decirte. Dios quiere que tú te apartes de todos esos ídolos, que los deseche, dice el Señor, porque esos no tienen poder. Esos provocan la ira del Señor sobre tu vida. Esos provocan, déjame decirte, a que la ira del Señor llegue ahí a tu corazón, a tu vida, ¿verdad? Para que destruirte, pero Dios no quiere, ¿verdad? Destruirte. Dios quiere darte vida. Dios te está dando una oportunidad. Dios quiere que se destruyan todos los ídolos, toda mentira del diablo. Ahora viene, dice el Señor, para que todos esos van a ser destruidos. La ira del Señor viene, pero ten cuidado, no sea que tú estés ahí, pero Dios te está advirtiendo para que tú salgas de ahí. Y todo eso mejor se han desaparecido. Todo buril, dice la palabra del Señor. Toda obra de artífice, dice la palabra del Señor. Estos no pueden andar, dice la palabra del Señor. Y no tengas temor, ¿verdad? No tengas temor de ellos, que porque tú digas, ay no, si yo los voto o algo me rebelo contra ellos, ¿verdad? Ellos van a hacerme daño, dice el Señor. No tengas temor porque ellos no tienen poder, dice el Señor. No tengas temor, dice la palabra del Señor, así, ¿verdad? En su capítulo 10, su versículo 5, dice la palabra de Dios de Jeremías, dice la palabra del Señor. No tengas temor, dice, de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder, ni tan siquiera para hacerte un bien a ti. No tienen poder, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, dijo el profeta Jeremías, dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú. El único grande es Jehová. El único poderoso es Jehová, y no hay nadie en que se pueda hacer una semejanza a nuestro Dios. Tal vez tú dirás, yo me levanté este Dios y en forma de Jesucristo, en forma de Él. Pero déjame decirte que dice el Señor que no hay semejanza. Ese ídolo, aunque tenga imagen de Jesucristo, no tiene poder, porque mi Cristo no está ahí crucificado. Mi Cristo está a la diestra del Padre, dice el Señor. Está en los cielos, mi Cristo no está como derrotado.
Mi Cristo está como un vencedor, dice la palabra del Señor. Mi Cristo venció. Mi Cristo no se quedó ni en la tumba. Mi Cristo no se quedó ni en una imagen. Mi Cristo vive y reina para siempre, dice la palabra del Señor. Y a Él tenemos que adorar. A Él tenemos que servir, aquel que está en los cielos. No hay necesidad de que yo me haga una imagen alguna, dice la palabra del Señor. Vemos que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ellos, dice, ¿verdad? La palabra del Señor no tienen poder. Jeremías estaba reconociendo solamente el poder lo tenía Dios, ¿verdad? Nuestro Señor que habita en los cielos, dice la palabra del Señor. Y es lo que Dios quiere, que tú reconozcas que el único poder lo tiene Dios, Jehová de los ejércitos, el que habita en los cielos. Y que no hay nadie como Él. Tú no lo puedes andar igualando con una imagen. Tú no lo puedes andar igualando con cualquier otra cosa o con cualquier persona, porque Dios es Dios y es único, déjenme decirle, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que dijo, ¿verdad? El profeta, dice, ¿verdad? Dice, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre, dice, ¿verdad? En poderío. ¿Quién no te temerá? Oh Rey de las naciones, el único Rey de las naciones está en los cielos, Jehová de los ejércitos, dice la palabra de Dios, dice así, porque a ti es debido, dice, ¿verdad? El temor. Solo a Jehová des cuenta de los ejércitos, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. No tengas temor, ¿verdad? Aquellos, ¿verdad? Que se levantan, que se creen ser grandes, sean presidentes, sean cualquier que tenga reino en esta nación, dice la palabra del Señor. No hay grande como nuestro Dios, déjenme decirle. El único poderío viene de Dios, dice la palabra del Señor. Todos se infatuarán, dice, y se entontecerán. Van a quedar como tontos, desen cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el poder es de Dios, dice. Enseñanza de vanidad es el leño. Todos aquellos que te enseñan a seguir esas costumbres, déjame decirte, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Es una enseñanza de vanidades. Son gente, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que ya quedaron entre tontos, voy a decir así, ¿verdad? Desen cuenta. ¿Por qué? Porque el enemigo los ha cegado, dice la palabra del Señor. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán, dice, de azul y de púrpura, obra de perito es todo. Imagínense cómo, ¿verdad? Los traen de naciones en naciones, desen cuenta, ¿verdad? De lugar en lugar. Vemos que esto ha seguido la idolatría de muchos de la antigüedad, se ha venido. Desen cuenta, ¿verdad? Siguiendo, ¿verdad? A tratar de desviar a los hijos del Señor, aquellos que van a ser salvos. Pero déjame decirte que si esta palabra está llegando a tu vida, es porque Dios quiere sacarte de esa mentira, déjame decirte, es porque Dios quiere abrirte los ojos, es porque Dios quiere salvarte, es porque Dios verdaderamente te ama, déjame decirte, y está llegando a tiempo a tu vida antes que la ira del Señor venga. Sobre todo aquellos, déjenme decirle, ¿verdad? Que no se quieren apartar en cuenta de ir en pos de dioses ajenos. Dice la palabra del Señor, dice en el 10, ¿verdad? 10 de Jeremías. Mas Jehová es el Dios verdadero. A Él vengo a presentarte el día de hoy, al único Dios verdadero. Él es, dice, Dios vivo y Rey eterno. Como les vuelvo a decir, mi Dios está vivo y es un Rey eterno. No es un rey, déjame decirte, que cuando se quema ahí se le acabó. Déjame decirte, ¿verdad? Que mi Dios es eterno, mi Dios está en los cielos, mi Dios vive. Déjame decirte, dice el Señor, Él vive y reina para siempre, Él está vivo. Dios quiere aclararte eso en tu corazón y en tus pensamientos, que Dios no está en ninguna imagen, que Dios está vivo.
Y Él es un Rey eterno, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Y a su ira tiembla la tierra, dice. Y las naciones no pueden sufrir su indignación, desen cuenta, ¿verdad? Dice, le diréis así. Esta es la palabra que dice el Señor. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Todo eso tiene que desaparecer, dice el Señor. Tiene que desaparecer de tu hogar, tiene que desaparecer de tu corazón, tiene que desaparecer de tus pensamientos. Al único al quien tú tienes que amar, a quien tú tienes que obedecer, a quien tú tienes que honrar, es el único Dios eterno que vive, ¿verdad? Y reina, el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, aquel Dios vivo, déjenme decirle, ese es el Dios único, fiel y verdadero. Los demás tienen que desaparecer, toda imagen tiene que desaparecer. Dios viene a desaparecer todo eso. Dice la palabra de Dios, dice así en el 10:12 de Jeremías: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden al mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas. En el cielo hace subir las nubes de los postreros de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de su depósito. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Lo vuelve a recalcar, ¿verdad? El profeta Jeremías, ¿verdad? Que de Dios solamente es el poder, ¿verdad? Que Dios es el que puso en orden todo, desen cuenta. Que Él es el dueño de todo, dice la palabra del Señor. Mas sin embargo, dice, todo hombre se embrutece, dice, y le falta ciencia. ¿Por qué le puedo decir? La gente se empieza, ¿verdad?, a embrutecer, ¿verdad? Porque empieza a crearse estos ídolos. Empieza, ¿verdad?, le puedo decir, ¿verdad?, a recibir esos dioses en cuenta en sus hogares, en su vida. Empiezan a embrutecerse, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, porque le falta ciencia, dice. Se avergüenza de su ídolo, todo fundidor. Va a venir un día, dice el Señor, que se van a empezar a avergonzar delante de la presencia del Señor. Van a ver que el único Dios es el único Dios fiel y verdadero que está en los cielos. Dice el Señor, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Dios quiere sacarte de ahí. Dios no quiere, déjame decirte, que tú caigas, ¿verdad? Déjame decirte que el día de mañana, déjame decirte, ¿verdad?, vayas a avergonzarte, déjame decirte, ¿verdad? Por eso Dios te está haciendo ver el día de hoy. Déjame decirte que eso es mentira. Esos dioses son mentiras que no tienen poder, ¿verdad? Porque viene el día de mañana que mucho, dice la palabra del Señor, van a ser, déjenme decirle, ¿verdad?, avergonzados, dice la palabra del Señor. Dios los va a sacar de ahí, desen cuenta, solamente que no sean demasiado tarde, déjame decirte, ¿verdad? Dice, y su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es la obra de fundición y no hay espíritu en ella, dice el Señor. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Viene un tiempo de castigo. Y por eso te digo, lucha por librarte de todo eso. Sal de eso, porque no sea que tú estés ahí, déjame decirte, y va a llegar castigo a tu vida. Y tus dioses no te podrán salvar. Solamente nuestro único Dios vivo. Y si está eso ahí, la ira de Dios va a caer sobre tu vida. La ira de Dios, ¿verdad? Por tú estar permitiendo dioses ajenos, por tú estar permitiendo imágenes de talla, por tú estar, ¿verdad?, así poniendo, dice el Señor, ¿verdad?, ahí
esos ídolos, ¿verdad? Clavándolos con clavos, déjame decirte, la ira del Señor viene donde todo perecerán, dice el Señor. Viene la hora del castigo, dice el Señor. No es así, dice, a la porción de Jacob, porque Él es el hacedor de todo. E Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Por eso es preferible que nosotros sigamos a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Al que está en los cielos. Nuevamente le recalco lo que dicen en el 10:10 de Jeremías. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Mas Jehová es el Dios vivo y verdadero. A Él tenemos que seguir al vivo, al que vive, ¿verdad? Al Dios eterno, dice el Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Él es el único Dios fiel y verdadero. Tú que me escuchas, ¿verdad? Es tiempo, ¿verdad? Déjame decirte de que corras por tu salvación. Es tiempo, ¿verdad? De recapacitar. Es tiempo de que tú le abras tu corazón al Señor. De que tú te sinceres ante Dios, de que tú te doblegues ante Él, antes que venga, ¿verdad? La ira del Señor, déjame decirte, ¿verdad? Dios quiere librarte, Dios te ama, Dios no quiere hacerle daño a nadie. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos metemos en situaciones donde nosotros mismos buscamos ese daño. Pero Dios quiere librarte el día de hoy. Yo sé que esta palabra ha llegado de bendición a tu vida. Ha llegado de bendición si tú la recibes, déjame decirte, porque toda la palabra de Dios siempre llega de bendición a nuestra vida, con el propósito de librarnos de algo, ¿verdad? Dios nos ama y Dios me los bendiga grandemente. Yo sé que la palabra del Señor ha hecho clara, Dios me lo bendiga, y recuerden que el único Dios fiel y verdadero es Jehová de los ejércitos. Que el Señor me los bendiga.